Hola, mi nombre es Fernando Herrera Salas, soy profesor investigador de la UNAM de Iztacala y la Comisión Nacional de Bioética de México amablemente me invitó a charlar con ustedes acerca de la evaluación del pensamiento crítico y del pensamiento ético. Para situar el pensamiento crítico en nuestra contemporaneidad, debemos hacer notar que ejercer el pensamiento crítico supone ya un posicionamiento actitudinal, pues no deja de resultar un modo peculiar de estar en el mundo. Se trata de la unión de la vida con el quehacer teórico reflexivo. Involucra la tentativa de realizar en nosotros mismos un desplazamiento ético, es decir, elegir el modo en que nos preferimos como individuos, implica aspirar a un pensamiento profundo en donde nos interpela la indiferencia, ponemos a trabajar la duda y donde el cuestionamiento certero trastoca lo cómodamente asumido como verdadero, es decir, pone en escena algunos de los elementos presentes ya en el criticismo kantiano. Esto no quiere decir que poseyendo un pensamiento crítico nos hagamos moralmente buenos, pero implica considerar que el pensamiento crítico no es reductible a una competencia cognitiva desligada de nuestro sistema de preferencias. En otras palabras, la relación de nosotros con nosotros mismos cambia, pues un pensador crítico, entre otras cosas, no se conforma con las primeras impresiones, acepta la incertidumbre, rechaza los juicios que no aportan evidencias y accede a una toma de decisión comprometida. En suma, el pensamiento crítico no sustituye al pensamiento ético, pero lo faculta, ni garantiza una actuación moral como actantes, pero nos inclina a interpelar toda acción. En la actualidad, el pensamiento crítico es considerado como una competencia transversal a los subsistemas educativos, como un recurso cognitivo esencial en nuestras sociedades del conocimiento, también como un proceso cognitivo complejo integrado por subprocesos interdependientes. La Fundación para el Pensamiento Crítico lo define como una herramienta principal para el aprendizaje y también ha sido inventariado como una habilidad para el siglo XXI y un elemento de la educación STEAM. ¿Cuáles son las capacidades generales que fomenta el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, en su carácter cognitivo, instrumental, aparece como una herramienta principal para el aprendizaje. Bajo la lógica del pensamiento crítico, los estudiantes se convertirán en pensadores autodirigidos, autodisciplinados y en automonitores. Ejemplo de estas capacidades cognitivas, metacognitivas y disposicionales son las siguientes. Pensar de manera propositiva dentro de sistemas de pensamiento alternativo. Comprender y expresar el significado de experiencias, situaciones o procedimientos. Identificar las relaciones causales o sistémicas en proposiciones, descripciones u otras formas de conocimiento. Acceder a una comunicación dialógica aduciendo argumentos sólidos al proponer soluciones para problemas complejos. Arribar a una toma de decisiones bajo el examen riguroso de los problemas con criterios de pertinencia funcional y ética. Trabajar las contradicciones e inconsistencias del propio pensamiento y experiencia. El pensamiento crítico como construcción de una forma de individualidad alternativa. Dado lo anterior, podemos considerar que el trabajo sistemático en el pensamiento crítico contribuye de manera importante a la edificación de la persona del alumno, pues le permite acceder a una forma de individuación que al interiorizar estas competencias y convertirlas en hábitos de pensamiento, le hacen posible trascender tendencias egocéntricas y sociocéntricas, que funcionan como obstáculos epistemológicos para enfrentar su realidad circundante. De ese modo, lo viene a dotar de toda una serie de rasgos o virtudes intelectuales que se manifiestan como inclinaciones o tendencias en su relación al conocimiento y lazo social, como a continuación se ilustra.
Los pensadores críticos muestran capacidad para adoptar una postura respecto a la propia persona como de la de los demás. Exhiben capacidad para el autoconocimiento y la automodelación e integran un sistema racional de preferencias. Se muestran capaces de asumir compromisos, mostrar perseverancia y delinear horizontes de futuro. Resultan facultados para la toma de decisión bajo criterios de justeza, anticipación de consecuencias y eficacia práctica. En suma, y según lo expresa Sainz, de una forma muy pragmática, para nuestro funcionamiento personal y profesional, pensar críticamente resulta bien rentable. La enseñanza del pensamiento crítico. Una dimensión a la vez ética y operativa de la enseñanza del pensamiento crítico resulta en que el docente no puede enseñar lo que no sabe, lo cual implica una responsabilidad y una obligación que se traduce en que los maestros deben invertir un cierto tiempo reflexionando los conceptos relacionados con el pensamiento crítico, con lo cual se llega así a una máxima de actuación que puede ser formulada del modo siguiente. Los maestros serán capaces de fomentar el pensamiento crítico solo en la medida en que ellos mismos piensen críticamente. Las relaciones íntimas entre el pensamiento crítico, el aprendizaje y la educación. Usualmente la enseñanza se enfoca en cubrir los contenidos en vez de orientarla bajo la lógica de aprender cómo aprender. Es decir, la educación ha descuidado el enseñar a los estudiantes a cómo tomar el control de su aprendizaje y cómo generar ideas creativas. Se puede articular la propuesta anterior distinguiendo un qué y un cómo de la formación académica si seguimos en esto a Paul y Elder. El qué de la educación es el contenido que deseamos que adquieran los estudiantes. El cómo de la educación es el proceso y los recursos que movilizamos. El pensamiento crítico es el cómo para obtener todo el qué educativo. Habilidades específicas del pensamiento crítico. Ya hemos hablado de las capacidades generales que aporta el pensamiento crítico, pero estas se traducen en una serie de habilidades y operaciones intelectuales específicas que preparan el terreno de su evaluación, entre las que cabe mencionar búsqueda y procesamiento de la información de manera sistemática, dominio de contenidos y aprendizaje profundo, examen de suposiciones y ponderación de hechos aparentes, análisis de conceptos, teorías y explicaciones, reflexionar situaciones dilemáticas, arribando a conclusiones, defensa de posiciones o puntos de vista en asuntos complejos, resolución de problemas, toma de decisiones y traslado de ideas a nuevos contextos. La evaluación del pensamiento crítico. La evaluación del pensamiento crítico no deja de ser un reto para todo docente. Al respecto, OSA y colaboradores opinan que el pensamiento crítico es una competencia relevante hoy en día en la formación universitaria, con escaso conceptual y metodológico en sus instrumentos de medición. No obstante, es factible enumerar los factores implicados en su evaluación, pues incluye la forma en que se define el objeto y pensamiento a evaluar, los propósitos y la temporalidad de la evaluación, el método y los instrumentos de evaluación por utilizar y los sujetos a evaluar con relación a su edad o su nivel escolar. Los instrumentos y formas de evaluación relativas al pensamiento crítico que aquí vamos a comentar son los siguientes: pruebas estandarizadas, rúbricas, listas de cotejo, tareas específicas y observaciones anecdóticas. Estas 5 no agotan las posibilidades de instrumentar la evaluación del pensamiento crítico, y si bien han sido utilizados otros instrumentos como escalas de observación, el autorregistro y las entrevistas bien pautadas, lo dice Calle 2013, elegimos las anteriores por ser las más formalizadas.
Las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas resultan el instrumento de evaluación más extendido y temporalmente utilizado de manera más temprana para la evaluación del pensamiento crítico. OSA y colaboradores documentan la distribución de publicaciones al respecto, que data de la década de los 80 y avanza hasta la segunda década de nuestro siglo. Entre las pruebas más destacadas de esta lista, cabe mencionar la Watson-Glaser Critical Thinking de Watson y Glaser 1980, que presenta 80 preguntas de opción múltiple con 5 subescalas: inferencia, reconocimiento de supuestos, deducción, interpretación y evaluación de argumentos. También destaca la California Critical Thinking Disposition Inventory de facción y colaboradores, que contiene 75 ítems de respuesta cerrada relativas a habilidades intelectuales de análisis, inferencia, interpretación, explicación, evaluación y autorregulación. En estudios más recientes, por ejemplo, con las pruebas Pencrisal y Pentresal, se trata de superar al menos 3 problemas graves existentes en la mayoría de las pruebas estandarizadas que se han publicado. Inciso A, que no se sabe bien lo que miden. Inciso B, que no activan habilidades fundamentales objeto de la medida, pues un test de respuesta cerrada o de opción múltiple tan solo mide comprensión o codifica el responder azaroso. Que los ítems son artificiales y alejados de la actividad cotidiana de la gente. Estos problemas atañen a lo que se denomina validez psicológica, la cual refuerza la validez teórica, también llamada de constructo, y afirma Sainz, no es solo una cuestión de que la prueba resulte más entretenida para quien la realiza, sino que además consiga poner en funcionamiento los procesos mentales que quiere medir, por lo que, para alcanzar un nivel alto de validez ecológica, ellos diseñan sus ítems para exhibir los procesos mentales involucrados mediante situaciones, problemas relacionados a ámbitos de la vida cotidiana. Rúbricas. Este instrumento para la evaluación del pensamiento crítico es propuesto por Paul y Elder de la Fundación para el Pensamiento Crítico y está basada en un desarrollo muy completo y detallado que cuenta con 25 estándares estructurados en 6 secciones, donde cada estándar cuenta con un principio guía que lo articula, establece los indicadores de rendimiento y describe cada uno de los resultados que se deben alcanzar en términos de acciones objetivas. Proponen 2 tipos de rúbrica bajo escala Likert. El primero, llamado rúbrica de resultados, es más cualitativo y codifica logros generales en el desempeño observado. La segunda, denominada rúbrica maestra, es cuantitativa y evalúa la comprensión e internalización de la competencia en función, asignando una calificación o puntaje. La puntuación global es una puntuación promedio de todos los resultados, ya sea la lista completa de resultados o solo aquellos resultados que fueron fomentados en el proceso de enseñanza. Lista de cotejo. Las listas de cotejo es un instrumento que se vale de una categorización precisa de las acciones del proceso de evaluar, originalmente utilizado en el campo médico en lo que se conoce como la evaluación clínica estructurada objetivamente, cuyas siglas son ECOE, mediante la cual se evalúa la ejecución de un estudiante en formación de ciclos clínicos en una situación simulada de atención a un paciente. La lista supone un desglose de categorías de acciones específicas por ejecutar y se evalúa bajo valores absolutos en presencia, ausencia. Para la evaluación del pensamiento crítico, se puede emplear tomando como base categorial los resultados que se esperan obtener de un estándar específico. Por ejemplo, si tenemos los resultados de uno de los estándares formulados por Paul y Elder, obtendríamos un formato de una lista de cotejo con su muestra a continuación. Se puede ver en la imagen que debe ser
ha anotado el nombre del estudiante, el curso, el estándar a evaluar. En este ejemplo es formular preguntas, problemas y cuestiones, el nombre del evaluador y la fecha. Y los ítems, como ustedes pueden ver, puede ser los estudiantes expresan la pregunta en cuestión con sus propias palabras, de manera clara y precisa, ya sea en una lección, de un capítulo, tarea, etcétera. Sí, se anota, sí o no. Los estudiantes dividen cuestiones complejas en subcuestiones, denotando correctamente la complejidad del asunto y se anota sí, no. Tareas específicas. Los expertos agrupados en Eudeteca y basándose en estándares propuestos por el informe Delphi, proponen entre los instrumentos para evaluar el pensamiento crítico lo que se puede asignar como tareas específicas o acotadas, siendo el caso de asignar una lectura, por ejemplo, un artículo de divulgación científica, y luego de su lectura, los alumnos resuelven un cuestionario formulado ex proceso. Las preguntas del cuestionario pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles son las intenciones del autor del texto? Otra pregunta, identifica la idea principal y escríbela con tus propias palabras. Otro ítem más, ¿cuáles son las evidencias que presenta el autor a lo largo del texto? Y así podemos generar un cuestionario más amplio. Observaciones anecdóticas. Finalmente hablaremos de lo que hemos designado como evaluaciones anecdóticas, las cuales parten de registros observacionales ensayados durante el proceso de ejecución de la tarea y ponderación del producto terminal, las cuales permiten estimar en qué grado el alumno se acerca al nivel de ejecución solicitado. Este recurso exige del observador un buen nivel de experticia, de modo que su descripción resulte objetiva y su ponderación acertada. La segunda parte de la conferencia, evaluación del pensamiento ético. Como sabemos, a partir del surgimiento de la bioética, bajo la propuesta de Potter a finales de 1970, en su artículo Bioethics, the Science of Survival, se refundó el interés por la ética en general y por la bioética en particular en los hábitos académicos y de investigación. Actualmente, el pensamiento ético es considerado como una de las habilidades para el siglo XXI. Eh, también eh, se le ha incluido en el conjunto de las habilidades blandas, encomendada a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar con honestidad y responsabilidad. Esto es importante, pero nos tenemos que preguntar de qué ética se habla. De manera anecdótica podemos comentar que John Rawls, en la década de los 70, ofreció diversos cursos de filosofía moral y política en la Universidad de Harvard, y el plan general de su curso incluía la delimitación de 4 tipos básicos de razonamiento moral: el perfeccionismo, el utilitarismo, el intuicionismo y el constructivismo kantiano. ¿Por qué estos y no otros? Habrá que indagar si por limitaciones curriculares o preferencias personales. Lo cierto es que cualquier filósofo de profesión estaría tentado a agregar otros más. Por ejemplo, el vitalismo nietzscheano, la ética dialógica de Apple o la ética comunicativa de Habermas, para jugar con algunos ejemplos. Lo que sí es claro es que la estrategia de Rawls de precisar posturas éticas para situar la enseñanza del razonamiento moral es muy importante, pues todo juicio, valoración u opinión obedece a ciertas improntas, acarrea ciertos compromisos y responde a algunos encargos, querámoslo o no, o sepámoslo o no. Entre las habilidades que impulsa el pensamiento ético, podemos listar: promueve la articulación armónica de las razones y emociones, desarrolla la capacidad de deliberación, favorece la argumentación lógica razonada, impulsa la disposición al diálogo racional
y toma de decisiones consensuadas, induce la buena voluntad de acción en congruencia con lo asumido, suscita la valentía para actuar conforme a obligaciones e insta al ejercicio de la autonomía e independencia. Los métodos de evaluación del pensamiento ético más frecuentemente utilizados para la evaluación del pensamiento ético son básicamente el análisis de casos y el análisis y toma de decisión en situaciones dilemáticas. Análisis de casos. La discusión de las implicaciones éticas en la intervención profesional mediante análisis de casos ha sido una de las estrategias de formación y evaluación del pensamiento ético más utilizadas particularmente en el campo médico. También resulta un método frecuentemente empleado en el campo de la jurisprudencia con fundamento en la ética jurídica, pero curiosamente se reportan experiencias en otros ámbitos disciplinarios como la ingeniería mecánica, Sánchez 2024, en donde se busca que los alumnos reconozcan responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados. Los docentes deben ser cuidadosos al emplear este método, pues no toda experiencia, ya sea cotidiana o profesional, puede ser elevada al rango de caso. Tanto los médicos, psicoanalistas y abogados han formulado criterios para lo que técnicamente se denomina como establecer un caso, de modo que se pueda contar con el reporte del caso de manera formalmente adecuada. Pero en tanto que se cuente con casos bien establecidos en el campo de la inserción profesional de interés, la evaluación del pensamiento ético mediante este recurso resulta muy significativa. López reporta 6 modelos utilizados en el campo médico para evaluar implicaciones éticas mediante el análisis de casos clínicos y cita entre ellos el modelo de Tomasma y Pellegrino, el cual resulta ilustrativo por ofrecer una serie de estaciones a evaluar, secuenciados del modo siguiente. Descripción de los hechos médicos del caso. 2. Describir los valores, metas, intereses de todas las partes involucradas. 3. Indicar cuál es el principal conflicto de valores. 4. Determinar las posibles medidas que podrían proteger el mayor número posible de valores en el caso. Y 5. Defender la decisión tomada. En suma, resulta importante para el docente que quiera impulsar la formación ética y quiera recurrir al método de análisis de casos, tanto poseer un acervo de casos formalmente establecidos, como elegir el modelo idóneo para proceder a la evaluación de los mismos. Análisis y toma de decisión en situaciones dilemáticas. Si bien en diversas publicaciones se tiende a confundir o fusionar el método de análisis de casos con el método de análisis de situaciones dilemáticas, lo cierto es que no sería conveniente reducir el uno al otro. Y aunque se empleen ambos en la formación y evaluación del pensamiento ético, conviene estar conscientes de su relativa independencia conceptual y metodológicamente hablando. El método dilemático para evaluar el pensamiento ético está referido a la dilucidación de condiciones morales que se derivan de la actuación de uno o más individuos, ya sea en un ámbito profesional, laboral, académico o en la investigación. Ruiz, Cantú y Juárez reportan la presencia de 15 modelos tan solo en el ámbito médico, como se puede observar en la imagen. Los modelos proponen diversas estrategias para situar el dilema. Por ejemplo, en el caso del modelo de Curtin y Flaherty, se pondera 1. ¿Quiénes están comprometidos en la situación? 2. Identifica los principios éticos involucrados. 3. Se delimitan las posibles opciones de acción tratando de predecir las posibles consecuencias, siempre identificando los principios y teorías morales
éticas subyacentes. 4. Se evalúa una recopilación de hechos y principios ordenándolos jerárquicamente. Y por último, se debe llegar a una resolución y ejecutarse. Conclusión. Esta charla resulta una especie de invitación para hacer del pensamiento crítico y del pensamiento ético una parte del dos personal y de la práctica profesional, lo cual implica en principio hacerlos disponibles a través de la educación en distintos subniveles educativos de manera diferencial. Como aclarábamos antes, ello no implica inscribir la apuesta de que el uso de la razón nos tornará moralmente buenos o que a la larga la instancia de la razón erradicará la violencia. Simplemente supone que contaremos con medios para enfrentar la anomia social, los prejuicios sociocéntricos y nos permitirá valernos de los desarrollos tecnológicos muy valiosos como la inteligencia artificial sin conceder que ésta nos supla y nos reemplace. Pues muchas gracias por su paciencia y espero les haya interesado esta charla. Hasta luego. Gobierno de México.